Hola Junín, soy Jan Bejarano y esto es Slam Político, el podcast que te presenta a tus candidatos al Congreso mientras esperas la vacuna. El candidato de hoy es Omar Ordóñez. Él postula por el Partido Morado, el partido de Julio Guzmán. Ahora, revisemos el partido. El Partido Morado acumula 34 sentencias a nivel nacional. A nivel regional acumula una sentencia. Ahora sí, vamos a la entrevista. Buenas tardes, candidato. Bienvenido a Slam Político. ¿Participó en las marchas de noviembre? Hola, Jan. Sí, sin duda, definitivamente que sí, porque consideramos que el señor Merino pues era un golpista y que había entrado a gobernar a través de un golpe de Estado, y también consideramos que merece una sanción, ¿no?, por esa acción. ¿Apoyaría un impuesto a la riqueza para financiar un bono universal? Sin duda alguna, la distribución económica está dada de manera desigual en el país, ¿no?, de manera inequitativa. Consecuentemente, la imposición de determinados tributos puede equiparar las desigualdades sociales. Sí apoyaría ya, sin duda. ¿La cuarentena de ahora es necesaria? Por supuesto que sí. A ver, el tema es de que acá se ha presentado en el país digamos, una dicotomía entre economía y salud. Entonces, uno no puede optar solamente por uno, ¿no? Optar por la economía implicaría no hacer o adoptar medidas como esta cuarentena, y optar por la salud implicaría de repente hacer una cuarentena total, pero quebrar la economía. Entonces, tomar una medida equilibrada como esta, ¿no?, con ciertas restricciones y con ciertas flexibilizaciones, creo que me parece lo más prudente que hay. Si mañana iniciaría la campaña de vacunación en Huancayo, en Junín, ¿se vacunaría? Por supuesto que sí, ¿no? O sea, se entiende que si se generan vacunas, esas vacunas han pasado por todo un tamiz científico, por toda una evaluación. Entonces, totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Qué piensa del grupo Con mis hijos no te metas? Pienso que son un grupo minoritario en el país, ¿no? Un grupo que tiene sus propias interpretaciones y concepciones de la vida, de la sociedad, de la familia, etcétera, y que, si bien es cierto, uno debe respetar lo que ellos consideran, eso no implica que su pensamiento debe extrapolarse a toda la sociedad. ¿Considera que es necesaria una nueva constitución? Sin duda que sí, la sociedad evoluciona, la sociedad cambia, la sociedad se transforma. La constitución actual se dio en el año 92, en un contexto, o 93, perdón, en un contexto en que se necesitaba liberalizar la economía, flexibilizarla para facilitar la inversión extranjera. Hoy día se ha conseguido eso. Sin embargo, esa constitución que daba muchas facilidades a la inversión, hoy es demasiado benevolente, sobre todo con los inversionistas. Entonces es necesario modificarla porque las cosas han cambiado, no solamente en el aspecto económico, sino en otros aspectos que la Constitución regula. Por ejemplo, la misma reforma de la Constitución, que en el título 6 está establecido a través de 2 legislaturas ordinarias y o una legislatura y un referéndum. Muchos hablan de asamblea constituyente, pero en la medida que no se modifique la Constitución, esa alternativa no se va a poder utilizar. Entonces, ¿es necesario modificar la Constitución en muchos aspectos? Por supuesto que sí. ¿Qué opina de Donald Trump? Que es un populista de la extrema derecha, que es uno de los peores representantes de la derecha y del populismo, ¿no? ¿Y qué posición tiene sobre Nicolás Maduro? A ver, Maduro me parece que sí es un tipo mucho más polémico, ¿no? Si uno piensa o recuerda que en Venezuela, según algunas fuentes, existen más de 9.000 ejecuciones extrajudiciales y que ha generado más de 4 millones de refugiados en Latinoamérica, uno piensa pues que Maduro es lo peor, ¿no? Sin embargo, cuando uno ve otras fuentes, ¿no?, en las que, por ejemplo, se utiliza el castigo financiero, se utiliza el bloqueo básicamente financiero hacia Venezuela, el castigo a los países no alineados de la cual él es parte, etcétera, etcétera. Uno ve pues que se trata que sobre todo Norteamérica lo ha tratado con mucha mano dura a este país. ¿Consideras que ha llegado democráticamente al gobierno?
Sí, sí, considero que ha llegado a través de elecciones. Si las elecciones, solo las elecciones son democracia, entonces sí, pues él ha llegado a través de elecciones. Vamos a entrar al tema de la marihuana, la cerveza y el cigarrillo. ¿Apoyaría un proyecto que legalice la marihuana recreativa? A ver, para mí eso no es un tema prioritario, ¿ya? Pero si se diera la situación de apoyar o no apoyar, lo que te puedo contestar es lo siguiente. En Uruguay y en otros países del mundo se ha empezado a legalizar, ¿no? El consumo de marihuana recreativa, ¿correcto? Sin embargo, son países con una mentalidad más liberal. La mentalidad del peruano es más conservadora. Y en este aspecto, en este rubro específico, si la población peruana, que es mayoritariamente conservadora en este aspecto, no quiere hacerlo, yo estaría en desacuerdo con aprobar el consumo de la marihuana recreativa. Más que ver por el tema del consumo, hay que verlo por el tema de la producción, ¿no? José Longa, que es un general del ejército peruano en retiro, ha escrito una obra, ¿no?, que se llama El narcoterrorismo en el Perú. Y en este él menciona que el problema del tráfico de drogas, ¿no?, es un tema que se ha acentuado en el Perú en general, o en particular, y en América Latina en general, debido a causas como la pobreza, a la ausencia del Estado, al hambre, a la delincuencia, etc. Entonces, en la medida que haya delincuencia, inflación, pobreza, hambre, ¿no? No presencia del Estado en determinadas zonas, va a existir el narcoterrorismo, ¿no?, y el tráfico de drogas. En el caso de la cerveza y el cigarrillo, ¿cree que la regulación actual es suficiente? Con el impuesto selectivo al consumo se debería de desalentar. Pero más allá Claro. de ir a esto, creo que igual, o sea, no es bueno, toda droga es mala, ¿no? Obviamente no medicinal. Desde el Congreso, ¿cómo se podría apoyar para que exista una mejor educación respecto a el consumo de la cerveza o el cigarro? Claro, se puede legislar, ¿no? Uno es el tema de la legislación, ¿no? De repente donde se puedan poner más restricciones o impuestos de repente más elevados, se pueden elevar las tasas de los impuestos, puede ser uno. Otro, la fiscalización del cumplimiento de las empresas que proveen estos productos, ¿no?, etcétera. Entonces, hay que ir a las funciones del Congreso. Claro, sin embargo, los impuestos los decide el gobierno central, ¿no? Desde el Congreso, ¿qué se podría hacer? Se puede también presentar proyectos de ley, ¿no? Evidentemente el Congreso no tiene iniciativa de gasto, pero repito, se pueden presentar proyectos de ley y o fiscalizar, como te decía, ¿no?, a los proveedores de estos productos que cumplan la normativa ya establecida. ¿Le pondría octógonos al pollito a la brasa o a las cadenas de chifa? Sin duda alguna, sí. Sí, porque la alimentación saludable es algo que se necesita, ¿no? Y si bien es cierto, es responsabilidad de cada uno el cuidarse a uno mismo, el Estado también puede impulsar el no consumo de alimentos que perjudican a la salud de la población. Entonces, sí, pues sin duda alguna. ¿No le preocupa desalentar el consumo o esta economía, este sector que es de microempresarios? A ver, cuando tú pones, digamos, estos octógonos, le estás advirtiendo, no, y le estás advirtiendo, le está recordando al ciudadano que se alimente de manera saludable. Si ya el ciudadano, en atención a su libertad, lo hace o no lo hace, es responsabilidad suya. ¿Cómo se identifica étnicamente? Soy de ascendencia huancaína, entonces debo ser un quechuahuanca, ¿no? No sé si la taxonomía científica está bien, pero yo debo ser un quechua blanca. En ese ¿Se debería crear escaños exclusivos para pueblos indígenas? escaños, congresistas. Así Sí, es. sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Entiendo que en Bolivia hay eso, ¿no? En Venezuela se está pensando eso, o se está haciendo en institución. Sin duda es una de mis propuestas. Es una de mis propuestas. Todas las minorías deben tener representantes. Absolutamente de acuerdo. ¿Sabe cuántos candidatos líderes de pueblos indígenas o de comunidades indígenas está llevando el Partido Morado en Junín? En Junín nativo indígena no lo hay, pero hay un representante de la selva, que es el señor Ronald Luna,
que bueno, pues tiene muchísima participación y trabaja muy, muy en conexión con ellos. De hecho, yo también trabajo en la selva central del Perú, en la provincia de Satipo, y tengo contacto con ellos y muy buenas relaciones. Cuéntame, ¿cuál es su posición sobre el aborto? A ver, dos temas, que es posición del partido también. ¿En qué caso se puede apoyar el aborto? Uno, evidentemente, el aborto terapéutico. Y el otro tema, yo creo que en el aborto que se generaría como consecuencia de la violación sexual. Y en el caso de que la maternidad no sea deseada, ¿el aborto debería ser legal? Ah, no, pues eso es otra cosa, eso es otra cosa. O sea, una cosa es un embarazo producto de una violación sexual y otra cosa es la libre disponibilidad como consecuencia de un embarazo irresponsable, ¿no? ¿Cuál es su posición sobre el matrimonio gay? Igual que igual que en el de la marihuana por recreación, ¿no? Para mí no es una prioridad. Pero si por ahí lo ponen en agenda, para mí no habría ningún problema en que lo hicieran. O sea, en la medida de que no afecten a nadie, para mí no habría ningún problema. Repito, Jan, para mí no es prioritario, es vano hablar eso. Y en el caso de adopción, ¿el matrimonio gay permitiría que se pueda dar en adopción a niños? Ah, bueno, eso es un tema ya mucho más complejo, ¿no? Me parece de que eso tendrían que determinarlo los psicólogos, los sociólogos, ¿no? En qué medida puede afectar, ¿no? Tener a personas del mismo sexo como padres, ¿no? Entonces, yo no me voy a atrever a aseverar algo porque no soy especialista en el tema. Creo que tendríamos que escuchar a los especialistas en este punto específico de la adopción si se diera el matrimonio homosexual. ¿Apoyaría una ley de identidad de género? Sí, sí, sin ningún problema. ¿Cuánto dinero al mes sería suficiente para que usted diga, creo que con esa cantidad de ingresos, para mí está bien? Creo que con lo que alcance para comer, para tener una vivienda, no sé, quizá 3.000, 4.000 soles es lo suficiente para poder vivir, ¿no? Lo que te dé para las necesidades básicas. ¿Qué opinas sobre la pena de muerte? Yo sé que esta posición es inviable, ¿no? Y quien lo proponga es un populista, pero fuera de lo jurídico y de lo posible en el Congreso, me gustaría conocer su posición a nivel ético, ¿no? A ver, considero que la pena de muerte no te solucionaría ningún problema. En una oración, ¿por qué desea ser congresista? ¿Qué propuestas está llevando? ¿Qué piensa hacer una vez llegue al Congreso? Hay una frase de Platón que los del Partido Morado siempre mencionamos y con eso te voy a responder. Y la frase dice que si no participamos en política, estamos condenados a ser gobernados por los peores. En estos años de la República han gobernado los peores y uno no gana nada quejándose si es que no participa activamente. Sin embargo, a nivel de Junín, el Partido Morado acumula una sentencia y a nivel nacional el Partido Morado está en el tercer lugar, en el top, ¿no? Acumula 34 sentencias. Ah, ¿Por qué se da eso? ya. A ver, te refieres a la sentencia de los candidatos, ¿verdad? Claro, sí, tanto por obligaciones o penales, ¿no? Ya. Estoy hablando del compilado en general. A ver, primero es porque el sistema electoral lo permite. Mira, yo y el partido somos convencidos de que el sistema electoral debe de modificarse y lo hemos hecho, la bancada morada lo ha hecho en este Congreso, ha presentado proyectos, sin embargo, la mayoría de los congresistas golpistas no le han dado ningún tipo de interés. Entonces, lo primero que permite que estas personas con sentencias que tú mencionas participen en las elecciones es el sistema electoral. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué podemos hacer para que eso no haya? Modificar el sistema electoral. Si no modificamos el sistema electoral, simple y llanamente van a seguir habiendo este tipo de candidatos. No solamente en este tema de sentencias, sino, por ejemplo, en el tema de invitados a los partidos políticos, sino también en el tema de financiamiento de las campañas de los partidos políticos. Hay campañas millonarias. Muchas gracias por su tiempo, candidato. Gracias a ti, John. Jan, perdón. Hasta la próxima, un gusto. Esto fue todo por hoy. Recuerden que también pueden escucharnos por Spotify o YouTube. Deja en los comentarios qué pregunta te gustaría incluir en el slam.
Gracias a todas las personas que comparten y comentan el video. Juntos lograremos un voto responsable, o al menos lo intentaremos. Nos vemos, hasta la próxima.